Buenas, buenas, gentecita. Hoy toca reaccionar a un iceberg del año 2025. Dura 1 horita y 20. No sé qué nos vamos a encontrar, pero vamos a estar acompañados por este pingüino que compré en una tienda china cuando no encontré el repuesto de hidrolavadora que necesitaba. Ahí vengo, voy a comprar helado. Vaya tranquilo, Santi. Solamente son las 12:22 de la noche. ¿Qué puede llegar a pasar? A darle entonces. Expuestos por Coldplay. Durante un concierto de Coldplay en Massachusetts, Estados Unidos, la famosa Kiss Cam logró captar algo incómodo y que se volvió extremadamente viral. La cámara enfocó a Andy Byron, CEO de una empresa de inteligencia artificial llamada Astronomer, mientras abrazaba cariñosamente a una mujer que no era su esposa. Cuando se dieron cuenta de que estaban en la... Qué complicado esto, ¿no? ¿Por qué ibas a ir a un super evento multitudinario a hacer estas cosas? Hay que ser bastante poco estratega para cosas como esta, ¿no? pantalla, él se agachó rápido para esconderse y ella volteó la cara como si los hubieran atrapado con las manos en la masa. Pero ya era demasiado tarde. Todo el estadio los había visto y quedó grabado por varias personas. La situación fue que la mujer tampoco era cualquier persona. Se trataba de Christine Cabot, la directora de recursos humanos de la misma empresa, y ambos estaban casados con otras personas, por lo que esta podría considerarse como la infidelidad más viral del 2025. Chris Martin, el vocalista de Coldplay, notó lo raro del momento y dijo al micrófono algo como: o están teniendo una aventura o son muy tímidos. Como dio con el blanco, boludo. Internet hizo lo suyo y el clip explotó en TikTok. Millones de personas lo compartieron y comenzaron a investigar quiénes eran ellos. Fue así que se descubrió quiénes estaban detrás de este momento tan incómodo y viral del concierto. Poco después, Andy Byron publicó un comunicado oficial donde aceptó su error. Dijo que lo ocurrido fue un fallo personal, pidió perdón a su esposa, a su familia y a su empresa, y mencionó que se tomará un tiempo para reflexionar y asumir las consecuencias. También se quejó de que un momento privado se volviera público, aunque sucedió literalmente frente a miles de personas. Me da pila, loquito, dale. Pensó en demandar a la banda, pero definitivamente iba a perder, ya que al comprar un boleto acepta ser grabado por estas cámaras. Mientras tanto, su esposa eliminó el apellido Byron de sus redes, lo que muchos tomaron como una señal clara de que se aproxima un divorcio millonario. Recordemos que Astronomer está valorada en más de $1.300 millones y es considerada una de las startups más grandes y exitosas del mundo tecnológico, aunque todavía no cotiza en la bolsa. Christine Cabot No sabía que era tan copada la empresa del chabón este. también recibió críticas, ya que había sido ascendida apenas 2 semanas antes del escándalo. Y para rematar, ella también tiene esposo, un empresario llamado Kenneth Thornby. Hoy todo el mundo conoce a Astronomer, pero no precisamente por su tecnología. Viaje espacial de famosas. Mire, 6 mujeres realizaron un breve viaje al espacio en un vuelo operado por la compañía privada de Jeff Bezos, Blue Origin. Es la primera vez que una tripulación exclusivamente femenina viaja al espacio. Entre ellas se encuentra la cantante Katy Perry. El viaje espacial de Katy Perry y las otras 5 chicas se volvió un tema enorme en internet, no tanto por el vuelo en sí, sino por todo lo que pasó alrededor. Ellas fueron parte de la misión New Shepard NS-31 de Blue Origin, la Los Thunder Woman puede ser. empresa espacial de Jeff Bezos. El plan era subir más de 100 kilómetros, flotar unos minutos en gravedad cero, ver la Tierra desde arriba y volver, todo durante menos de 11 Yo creo que algo de esta noticia vi en su momento, pero me importó tan poco, boludo. minutos. La tripulación no era cualquiera. Además de Katy, que se convirtió en la primera estrella pop en cantar en el espacio, estaba Lauren Sánchez, que es ¿Qué carajo? piloto y pareja de Bezos, Gayle King, una presentadora muy famosa que incluso le tiene miedo a volar, Aisha Bowe, una ingeniera espacial que trabajó para la NASA,
Amanda Nguyen, científica y activista, y Karen Fligan, una productora de cine muy respetada. Se lanzaron el 14 de abril en Texas, mientras Oprah, Kris Jenner, Khloe Kardashian, Bezos y varias familias miraban desde abajo como si fuera un evento gigantesco. El vuelo salió bien, aunque el aterrizaje se vio un poquito más brusco de lo que muchos esperaban. El problema fue que las imágenes desde dentro de la cápsula no se transmitieron en vivo. El lanzamiento sí, el aterrizaje también, pero los videos de ellas flotando tardaron casi 2 horas en aparecer. Eso bastó para que internet empezara a decir que todo era grabado, que el movimiento del cabello se veía raro, que la calidad del video no convencía y que seguramente todo lo habían montado. Y aunque Blue Origin lleva haciendo estos vuelos desde 2021, cuando la gente quiere pensar que algo es falso, encuentra cualquier detalle para justificarlo. También O sea, de 2021 esta empresa te lleva a boludear el espacio unos 5 minutos y volver. hubo críticas fuertes. Algunos decían que todo era un capricho carísimo para un vuelo que duró nada, y otros se fueron por el lado ambiental, preguntando cómo alguien puede hablar de cuidar el planeta mientras usa un cohete que consume tantos recursos. Nuevo Papa. Y creo que ya todos medio que lo conocemos al nuevo Papa estadounidense peruanuense. Este fue el año en el que el Papa Francisco falleció. Muchas personas lo apreciaban, incluso gente que no era religiosa. Se nos fue un grande, boludo. Un grande argentino se nos fue. Era un papa que no vivía como rey, sino era alguien sencillo, hablaba mucho de ayudar a los demás. Fue una pérdida importante para el mundo. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Cuando murió en el Vaticano, se reunieron cardenales para elegir al nuevo papa. Ahí le tenemos. Aquí lo tenemos. Ay, aquí está. Ahí le tenemos. Esta vez pasó algo que nunca había ocurrido. El nuevo papa nació en Estados Unidos y eligió llamarse León XIV. Por eso mucha gente dice que 2025 fue un año especial, porque no solo se despidieron de un papa muy querido, sino que empezó una etapa completamente nueva para la iglesia. A este papa por el momento se lo banca. La opinión pública dice Papa Capo. Vamos a ver cómo evoluciona. El nombre del nuevo papa es Robert Prevost, y aunque nació en Estados Unidos, pasó casi 40 años viviendo en Perú, ayudando a comunidades, trabajando como misionero y conviviendo con personas humildes. Por eso mucha gente en Latinoamérica lo sigue. A mí me cae mal el nuevo papa. A ver, desarrolle la idea. Francisco dejó la vara muy alta, eso es verdad. Pero bueno, vamos a tener que darle tiempo a este. Igual de este no me vengo enterando nada que haya hecho. A mí también por peruano. No, eso no está bien, Flor. No te puede caer mal por peruano. Siente como alguien cercano. Humo blanco. Humo blanco. Humo blanco. Humo blanco. Sí, señor. Humo blanco. Habemos papa. Parece humo blanco. Habemos Así es. papa. Habemos papa. Hay papa, señores. Señores, hay papa. Qué locura que haya gente llorando de la emoción porque hay un nuevo papa. Y este llegó y lo primero que tiró fue que quería anular el matrimonio. ¿En serio? Eso no lo había escuchado. El día que lo eligieron, la votación fue muy rápida y en menos de 30 horas salió el famoso humo blanco del Vaticano. Algo poco común porque otras veces se tardan días. Cuando León XIV salió al balcón, habló de paz, de ayudar a quienes sufren y de unir a las personas. Pero lo que más sorprendió fue que habló en español y mandó un saludo especial a Perú, recordando los años que pasó ahí. Y se me permiten también una palabra, un saludo. La rompió toda ahí. Cuando empezó a hablar en español mientras todos estábamos viendo el discurso en inglés, ahí la rompió toda. En modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Antes de ser papa, era uno de los hombres más importantes de la iglesia porque ayudaba a elegir obispos en todo el mundo y fue una persona muy cercana al Papa Francisco. Es otra cosa que dicen, que Francisco lo tenía como de los favoritos. O sea, le gustaba de sucesor. Golfo de América. Esto me acuerdo. Trump dijo que el Golfo de México, o sea, el chabón le cambió el nombre a Golfo de América. No sé al día de hoy si lo mantiene a esa idea o qué, pero me acuerdo que pasó en el 2025. Donald Trump le cambió el nombre al Golfo de México y decidió nombrarlo el Golfo de América. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. ¿Por qué? ¿Por qué el chabón le cambia el nombre a una parte? Esto llamó mucho la atención porque ese mar se ha llamado Golfo de México desde hace cientos de años y aparece así en mapas de todo el mundo. Trump explicó que lo decía porque ese golfo también toca a Estados Unidos y porque, según él, América debía tener más protagonismo y orgullo en sus nombres. No fue un cambio oficial para todo el planeta, sino más bien una idea política y simbólica. Air Force One is currently in international waters, for the first time in history, flying over the recently renamed Gulf of America. Wow, he did that well. Algo que él usó para hablar de su país y de cómo quería que Estados Unidos se viera a sí mismo. Muchos se rieron, otros se enojaron. Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Y Golfo de México, pues, desde 1607. Se la repicanteó esta. Y varios países dijeron que el nombre no se puede cambiar solo porque una persona lo diga, ya que los nombres de lugares importantes los reconocen muchos países juntos. Por eso, aunque Trump lo llamó Golfo de América, para la mayoría del mundo sigue siendo el Golfo de México. Y claro. Menos mal que se va a mantener así, boludo. Porque si ya aparece un chabón y empieza a cambiar el nombre a los territorios, a la parte geográfica, qué carajo. Otro que es un salame y ahora lo bancan por llevarse a Maduro. ¿Solo por eso lo bancarán? Yo, hay cosas de su política comercial proteccionista que banco mucho. Pero otras cosas sí, cualquiera. O es muy provocador o... Bueno, la parte de que quiera sacar a influencias... ¿Vieron que ahora el chabón se quiere quedar con Groenlandia? Que Groenlandia le pertenece a Dinamarca, pero está más cerca de América. Esa parte de querer sacarse a los europeos del territorio americano la banco también. Estaría bueno que nos banque a nosotros cuando querramos sacar a los ingleses y las Malvinas. Complicado porque son aliados con él. Pero esa parte de sacar a europeos que tienen territorio en América, bueno, habría que ver qué pasa con Aruba o Curazao, que son islas que están en Centroamérica y pertenecen a Países Bajos. Veremos qué ocurre. En este año salió el tráiler de Shrek 5 después de más de una década sin una nueva película. Lo que llamó la atención no fue solo el regreso, sino el nuevo aspecto de los personajes. Shrek, Fiona y Burro se veían diferentes a como todos los recordaban. ¡Está horrible! Y eso hizo que miles Benzema puso uno. de personas empezaran a comentar, criticar y comparar la animación con las películas anteriores. También regresaron las voces de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, algo que emocionó a muchos, pero aún así la conversación se centró en el cambio visual. En redes el tráiler se volvió tendencia global porque la mayoría no esperaba que DreamWorks modificara tanto el estilo. Además se presentó un personaje. Esta funa o intento de funa o crítica fuerte para mí fue cualquier cosa, boludo. Estaban re bien, boludo, así los personajes. Cambiaron, sí, estaban más Disney World, pero no era para tanto. Nuevo interpretado por Zendaya, pero incluso eso pasó a segundo plano frente al debate por el diseño de los protagonistas. El tráiler llegó en un momento difícil para DreamWorks y muchos creen que esta película es su apuesta para levantar el estudio. Es en tiempo real. Nuevas especies en tiempo real. En Argentina un grupo de aparecemos en el video, carajo. Científicos decidió poner una cámara en el fondo del mar y transmitir lo que veía en vivo, todo el día y toda la noche. Cualquier persona podía entrar a YouTube y ver exactamente lo mismo que estaban viendo los investigadores. Si habré comentado en el chat de estos chabones mientras hacían transmisión en YouTube, bro. Qué manera de boludear. Con el paso de los días, la transmisión empezó a llamar mucho la atención porque en la cámara aparecían animales muy raros, algunos con formas extrañas que casi nadie había visto antes. Muchos clips se hicieron virales en redes sociales y la gente se preguntaba si eran nuevas especies. A veces había miles de personas conectadas al mismo tiempo, solo esperando a ver qué aparecía en la pantalla.
Desde el buque Falcor 2 del Instituto Schmidt, los científicos argentinos manejan remotamente el vehículo con capacidad de descender hasta 4.500 metros, recolectar muestras con sus brazos robóticos y otros instrumentos y enviar imágenes de alta definición. Este proyecto fue hecho por el CONICET junto con otros científicos del océano. El objetivo no era asustar ni sorprender. Por las dudas, el CONICET es un centro de investigación de distintas ramas de la ciencia. En este caso, tenía que ver con biología marina. Sino entender qué está pasando en el fondo del mar. Querían saber cuánta basura hay, sobre todo plásticos muy pequeños, ver cómo la pesca daña el suelo marino y revisar si los corales y los peces están sanos. También tomaron muestras de animales pequeños y de la... Lo que nunca entendí de estos chabones es si efectivamente hay gente adentro del robotito que tiene brazos o si el robotito con brazos se maneja de manera remota. Agua para estudiar qué seres vivos habitan ahí, incluso los que no se ven. La zona que estudiaron es muy especial porque ahí se juntan aguas cálidas y aguas frías, lo que hace que vivan muchas especies distintas. Es un lugar muy importante para la naturaleza, pero casi nadie lo había explorado tan profundo. Por eso, ver ese... Es como un dron, dice el chat. El tema es que unas veces a las chabonas ahí que iban hablando con la gente mientras hacía la transmisión, les entendí que había gente adentro del robotito y otras veces les entendí que era remoto. Entonces nunca me terminó de cerrar la idea. El sitio en vivo fue algo totalmente nuevo. Lo más sorprendente es que todos podían ver los descubrimientos al mismo tiempo que los científicos. Si aparecía algo extraño, no había secretos ni ediciones, todo pasaba frente a la cámara. Qué loco, ¿no? Un tipo dijo, che, esto que hacemos todos los días y que nadie se entera, estaría bueno transmitirlo en directo, ahora que está de moda ser streaming. Seamos streaming nosotros, que no saben ni decir streamer, entonces lo conjugan como pueden. Seamos streamers ahora, fueron streamers y los tipos la pegaron. Ahora igual no está teniendo mucha view, pero cuando fue un boom en Argentina, no sé si no tenían, no sé cuál habrá sido el pico, eso capaz que se puede ver en algún lado de YouTube. Pez diablo sale a la superficie. Al parecer, esta podría ser la primera vez que es captado tan cerca de la superficie el pez diablo negro. Algo histórico que sucedió este año fue la aparición de un pez diablo negro por primera vez en la superficie del mar. Este bien fiero de verdad, decí que chiquito. Y para mí ni siquiera tiene fuerza en la mandíbula para dañarte, pero que te asusta. No sé si alguna vez jugaron un Pokémon, cuando el Poké enemigo te usa el ataque siniestro, que te aparece una cara toda así, yo me imagino que te aparece este bicho. Y encima a plena luz del día. Esto sucedió en la costa de Tenerife, España, a unos 2 kilómetros mar adentro. Un grupo de científicos y la tripulación de un barco lograron grabarlo mientras ascendía desde las profundidades como si algo lo hubiera obligado a subir. Es la primera vez en la historia que se ha visto a uno vivo en la superficie. Ese pez terrorífico de Buscando a Nemo, pero real. Este suceso es algo sumamente extraño porque este depredador normalmente vive entre 200 y 2000 metros bajo el agua, donde no existe ni un rayo de sol y la presión te aplasta en segundos. Es hasta allá abajo donde usa esa linterna bioluminiscente para atraer a sus presas antes de devorarlas. Nunca se había visto uno así, vivo, fuera de su hábitat y tan cerca de nosotros, que obligó a un... Tiene que ser IA, decía un comentario ahí. Un monstruo de las profundidades a salir a la superficie. Cambio climático, contaminación o algo más está pasando allá abajo. ¿Por qué tanta vuelta? El tipo vio luz y se mandó, vio un poco de luz y dijo, che, ese por acá, y apareció en la superficie. No es para pensarlo tanto, boludo. Mateo, ¿te acordás los poemas que le hicieron al pez diablo en Twitter? Desconozco el lore, Flor, sobre eso. Acá Flor me comparte un poema que le hicieron al pez diablo. En la oscuridad algo viste, algo sentiste que te hizo correr. No había opción, solo la presente esperanza de que la luz te pudiera encontrar. Conocías los riesgos, conocías el final, pero no te aferraste al miedo, a aquello que te podía matar. Te aferraste a la presente esperanza de que la luz te pudiera encontrar. Ahora que llegaste puedes ver que es más hermoso de lo que te pudiste imaginar. Estás a salvo flotando en la paz que te abraza. Dando tu último suspiro dices, me aferré a la esperanza de que la luz me pudiera encontrar y me encontró. Ya no siento miedo. Pez diablo, luz en la superficie. Creo que se cierra así, ¿no? Cuando uno lee un poema como este. Apagón en Europa.
Una tarde normal. Pero, ¿apagón en Europa o en España? Hasta España sé que llegó y todo lo que pasó, tipo, el país se enteró que existen los apagones y toda Latinoamérica indignada por lo que pasó. Eso fue espectacular, boludo. Que se hayan sorprendido por un apagón, siendo que acá 2x3 te corta la luz y bueno, a prender velitas. Normal en abril de 2025. O sea, ustedes deben tener velas en su casa y linternas, sabiendo que en algún momento del año se va a cortar la luz, que puede ser en cualquier momento, y sobre todo en verano cuando está todo sobrecalentado, los aire acondicionado, ventilador y todo lo electrodoméstico de refrigeración, y allá le sacó la cabeza que se haya cortado la luz, boludo. ¿Se acuerdan cuando se cortó la luz de toda Argentina? No sé si fue en 2025 o 2024. Yo creo que fue 2024 porque me lo acuerdo como algo lejano, no como que si fue 2025 que sería como más cercano. La península ibérica se quedó sin luz. España, Portugal, Andorra y hasta zonas del sur de Francia entraron en un apagón masivo que duró horas y ¡ah, la mierda! Fue más de un país. Dejó a millones de personas completamente incomunicadas. Ha sido un apagón sin precedentes en España y como pocos en Europa. En solo 5 segundos, más de 45 millones de personas se quedaron sin energía eléctrica en la península ibérica, sumando España y Portugal. No fue un apagón cualquiera. El 28 de abril, alrededor de la 1 de la tarde, primero se escucharon reportes desde Cataluña, luego desde Madrid, luego desde Lisboa, y en minutos todo internet estaba repleto de videos de ciudades enteras apagadas. Los semáforos se apagaron, el transporte se detuvo, los hospitales tuvieron que trabajar solo con plantas de emergencia y miles de personas quedaron atrapadas en... ¡Ay, esta es brava, boludo! Te quedás en el subte atrapado. Encima creo que fue en verano cuando pasó esto. Calor de cagarse. En el metro. Lo raro es que nadie sabía exactamente qué lo provocó. Al principio dijeron que el apagón fue por un fallo técnico en la red eléctrica europea, pero eso no convenció a nadie porque esa red se supone que evita justamente este tipo de problemas. Después explicaron que una línea de alta tensión entre España y Francia falló y causó un efecto dominó. Lo raro es que una sola línea no debería apagar a medio país, así que mucha gente empezó a pensar que tal vez pasó algo más que no se había contado. Y seguramente fueron aliens. Pasando con alguna nave, afectó el campo electromagnético y listo, te dejó sin luz. Se los digo yo, boludo. Yo hice un curso de electricidad doméstica. Algunos hablaban de un ataque cibernético, otros de un experimento fallido y otros pensaban que el sistema eléctrico europeo no es tan estable como siempre se ha dicho. Oficialmente nunca se confirmó nada más allá del fallo en la red, pero muchos expertos señalaron que el patrón del apagón parecía demasiado brusco, como si algo hubiera tirado del cable de golpe. Fue uno de los apagones más grandes de la historia reciente de Europa. Retraso de Grand Theft Auto 6. El retraso de GTA 6 fue de las cosas que más hizo enojar a la gente este año. Llevaban más de 10 años esperándolo, hasta que Rockstar anunció que el juego no iba a salir en la fecha que todos daban por... ¿Cómo se ponen los gordos Rockstar cuando hay un atraso de GTA, boludo? Terrible cómo se dan a escuchar en internet. Yo por lo menos que uso mucho YouTube, se mina de videos de gente quejándose, dando su opinión, que si está bien, que si está mal. Lo importante es que se hacen oír los tipos. Lo que empeoró el asunto fue que el retraso llegó justo cuando muchos pensaban que GTA 6 ya estaba prácticamente terminado, pero Rockstar dijo que necesitaban más tiempo para pulir detalles. Eso no calmó a nadie. Está bien, si ya llevan 10 o más de 10 años. Un añito más, 2 añitos más, para pulir detalle, pero que salga bien el juego, Más vale que no tenga ni un bugcito después. Nada, puede tener bugs a la salida, pero que no sea un desastre, que no salga roto, como Cyberpunk. Empezaron a aparecer teorías por todas partes. Algunos filtradores hablaban de problemas internos, cambios de última hora y presión enorme para que el juego saliera sin errores. Otros decían que había partes del mapa que podían traer problemas legales porque se parecían demasiado a lugares reales. Nada estaba confirmado, pero el tema se volvió global. La razón de tanto ruido no es que la gente exagerara.
es que GTA 6 se convirtió en un fenómeno. Marcas lo mencionan, inversionistas le ponen atención y millones de jugadores crecieron esperando este lanzamiento. Por eso, cuando movieron la fecha, el impacto fue inmediato. Incluso se dijo que Rockstar tal vez estaba preparando algo extra para compensar o que era una forma de mantener el hype vivo. Al final, este retraso terminó como uno de los momentos más comentados del año, no porque fuera un drama, sino porque mostró el peso real que tiene GTA 6 en la cultura actual. Pegó en fans, streamers y comunidades enteras que analizan hasta el detalle más mínimo, y aunque la nueva fecha quedó más lejos de lo que muchos querían, la expectativa no bajó. Si acaso, creció. Hola a todos, Grand Theft Auto 6 se lanzará ahora el jueves 19 de noviembre de 2026. Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por primera vez que quería que yo Juan me troleara, tío. A ver, ¿sabéis lo que creo que va a pasar? Que han dicho esto, van a ver que la gente va a reaccionar agresivamente. ¿Han vuelto a atrasar? Bueno, pues una putada, durísimo, ¿no? Pero bueno, ya había rumores. 5.000 días seguidos voy a llevar jugando a GTA V cuando salga GTA 6. Sin parar. Se quema Tomorrowland. ¿Qué pasó acá? 16 de julio del 2025, justamente un incendio masivo destruyó el escenario principal del festival Tomorrowland Boom en Bélgica. En julio de 2025, el escenario principal de Tomorrowland, el festival de música electrónica más grande y famoso del mundo, se hizo cenizas. Faltaban apenas 2 días para que iniciara y durante las pruebas técnicas, una chispa desató un fuego que en cuestión de minutos arrasó con toda la estructura. El humo No me había enterado de nada de esto. negro se levantaba tan alto que se veía desde kilómetros de distancia. Lo único bueno de este caso es que no hubo heridos. Más de 20,000 personas estaban por llegar y la organización tuvo que reaccionar como si fuera un operativo militar. En menos de 48 horas, levantaron un escenario improvisado, movieron a miles de asistentes y el festival arrancó con apenas un retraso mínimo. Aún así quedó la duda que todos comentaban. ¿Cómo un evento de esa magnitud, con presupuestos millonarios, podía estar construido con materiales tan frágiles al fuego? Tomorrowland, el paraíso de los sueños, demostró que podía arder en un instante. El escenario de Tomorrowland 2025 pasó de ser un escenario de fantasía a ser algo más minimalista. Así era como se iba a ver la edición de este 2025. Terminó siendo todo un pedazo de escombro quemado. En Tomorrowland en Tiene algo igual. Bélgica. Cada año, pues bueno, miles de personas de varias partes del mundo viajan para presenciar y pues ver también lo increíble que iba a ser esta producción. Cancelan TikTok. ¿Cómo van a cancelar TikTok? ¿Qué hizo ahora? En 2025 pasó algo que asustó a muchísima gente en internet. Muchos pensaron que TikTok iba a desaparecer para siempre. En medio de denuncias del Parlamento norteamericano y acusaciones de riesgo para la seguridad nacional. Pero ¿en Estados Unidos se llegó a inhibir la aplicación TikTok un momento? ¿O ni siquiera pasó eso y fue puro susto? La aplicación cerrará sus servidores este domingo 19 de enero. El gobierno de Estados Unidos le dijo a la empresa dueña de TikTok que tenía que vender la aplicación en ese país o dejar de funcionar. La cosa se puso tan seria que un tribunal importante dijo que la ley sí podía cumplirse y el día límite TikTok dejó de servir por unas horas. Cuando la gente entraba, no cargaba nada. Y me acuerdo que había muchos creadores estadounidenses que estaban re caliente con esto. Por eso muchos creyeron que ya se había acabado. TikTok suspendió su servicio en Estados Unidos ahora que la ley de prohibición o desinversión aprobada el año pasado está entrando en vigor. Mientras todo eso pasaba, empezó algo curioso. En redes, muchísimas personas comenzaron a decir que MrBeast debería comprar TikTok para salvarla. La idea se volvió tan popular que llegó hasta él.
TikTok, we mean business. This is my lawyer right here. We have an offer ready for you. We want to buy the platform. America deserves TikTok. Give me a seat at the table. Let me save this platform, TikTok. MrBeast habló del tema y dijo que sí había pensado en eso, que incluso habló con su abogado y con personas muy ricas para ver si era posible comprar TikTok en Estados Unidos. No se sabía si hablaba en serio o si solo Está al nivel de Elon comprando Twitter. Lo seguía la broma, pero muchas noticias lo contaron como si fuera algo real. Por lo anterior, Jimmy Donaldson, conocido en redes sociales como MrBeast, dijo que estaría dispuesto a comprar TikTok para evitar que sea baneado en Estados Unidos. Está bien, compraré TikTok para que no lo baneen. Al final, MrBeast no compró nada y TikTok no desapareció. El gobierno dio más tiempo y la aplicación volvió a funcionar, pero ese momento quedó marcado porque por unas horas el mundo creyó que una de las aplicaciones más grandes del planeta se había apagado y porque un youtuber terminó metido en un problema que normalmente solo tienen gobiernos y empresas gigantes. Despierta volcán después de 10.000 años. Esta cosa da miedo, bro. Que la Tierra empiece a hacer esta cosa de despertar estos bichos y el por qué. Oh my. That's the eruption. Look at that column. Un volcán en Etiopía, que llevaba alrededor de 10.000 años sin actividad, despertó de la nada. No estaba en listas de riesgo, no era vigilado de cerca, simplemente se consideraba parte del paisaje. Y aún así entró en erupción. El volcán Haile Gubi es un volcán en escudo ubicado en la región de Afar, al noreste de Etiopía, que recientemente entró en erupción después de un largo periodo de inactividad. Es un volcán en escudo. Lo más impactante no fue solo que despertara después de tanto tiempo, sino la magnitud. La columna de ceniza alcanzó unos 15 kilómetros de altura, lo suficiente como para superar la altura a la que vuelan muchos aviones comerciales. Desde el aire, la nube se veía enorme y densa. Este tipo de eventos suelen tratarse como algo normal, como si fueran solo caprichos de la naturaleza. Pero cuando te detienes a ver el contexto completo, cuesta no sentir algo de escalofríos. No es solo un volcán más, es un volcán que llevaba milenios dormido, activándose justo en una época donde el planeta parece estar reaccionando por todos lados. Cada vez es más difícil ver estos sucesos como simples coincidencias. Se siente como si la Tierra estuviera respondiendo mientras nosotros seguimos. ¿Por qué te ponías a hacer un video al lado del volcán? En lo nuestro, como si hubiera señales cada vez más claras de que el equilibrio se está rompiendo, pero nadie quiere detenerse a mirar. Nivel 3. ¿Cuándo empezó el nivel 2? El rapto. Una mujer vendió su casa y abandonó sus pertenencias convencida de que el rapto ocurriría supuestamente este pasado 23 de septiembre. Hace solo unos meses, una profecía empezó a rebotar por todos lados en TikTok. Un pastor sudafricano llamado Joshua Mlakela aseguró que Dios le había mostrado la fecha exacta del rapto, el 23 o 24 de septiembre. Según él, en un abrir y cerrar de ojos, la mitad del planeta desaparecería rumbo al cielo y el resto se quedaría viviendo un caos digno de película. Cualquiera de las dos me gusta. O conocés el cielo así de una, o ves cómo se destruye toda la tierra. La verdad, tocaba el que me tocaba, a mí me iba a gustar. The rapture is upon us, whether you are ready or not. Today, what people will hear is God revealing his plan. To his people. To the people of the world. Yeah. God took me to see the future and then he brought me back. Literalmente vamos a ver personas subiendo al cielo desnudas porque no se llevan nada. Bueno, avisen si es desnudo porque hay que cuidar algunas partes. Un día como cualquier otro. Las calles estarán llenas, los aviones en el aire y las familias reunidas, hasta que, en un instante, millones de personas desaparezcan sin dejar rastro. Suena increíble, pero hay que entender algo. En Estados Unidos, mucha gente sí se lo tomó en serio. Y no pocos. Se habla de cientos de miles de personas esperando que algo pasara. De pronto, TikTok estaba lleno de videos de gente renunciando a sus trabajos, confesando secretos, pidiendo perdón, despidiéndose de su familia y hasta planeando qué hacer si les tocaba quedarse. ¿Cómo no me enteré de absolutamente nada sobre esto?
Nunca llegó el rapto, pero vendió su casa por $10,000 y todas sus pertenencias, pensando que el 23 de septiembre del 2025 se cumpliría la profecía anunciada por iglesias cristianas evangélicas de Estados Unidos. Lo más loco es que algunos verdaderamente entregaron todo lo que tenían. Hubo quienes regalaron su dinero, sus cosas, hasta sus autos, dejando cuentas bancarias vacías porque ya no las iban a necesitar. Que tiene que devolver su auto después de 5 años, que lo amaba mucho, y se ve cuando meten el auto en un camión, porque según él, mañana es el rapto. Va a conocer a Jesucristo. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer este pobre infeliz cuando Esto no puede ser verdad. mañana no pase absolutamente nada y no tenga auto? Yo me pregunto qué va a hacer este señor. Una chica viral contó que donó todas sus pertenencias porque estaba 100% segura de que ese día se iba al cielo. Jesucristo. And I am so sad for those who were not. Otros daban su Venmo o PayPal para bendecir a quien quisiera deshacerse de su dinero antes del gran día. Que le empezaron a platicar que iba a hacer el rapto y que ellos habían rezado a Dios de que les mandara una persona de Uber que necesitara el dinero para podérselo pues dar, ya que pues ya no van a estar el dinero en el rapto. Charmaine se puso en plan de no, sí, yo sí necesito el dinero y bla 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 bla, y resulta que la gente le sacó un fajote de dinero que pueden ver aquí en esta imagen, que contenía billetes americanos, canadienses, euros, algunas monedas, y total resultó que eran $1,900 aproximadamente. Esta gente también le dijo a Charmaine que pues iban a estar regalando sus casas, sus coches, que les dieran su Venmo, su Celo, que es como el PayPal, o algunas aplicaciones que se utilizan para enviar dinero electrónicamente, para pues poderlo bendecir. A lo que mi compi pues dijo, pues jalo, güey, yo sí necesito el dinero. Mientras tanto, mucha gente veía esto como un chiste y se reían sin parar. El 23 y 24 de septiembre llegaron y no pasó nada. A pesar de esto, lejos de desaparecer, el fenómeno se intensificó. Los memes explotaron, la gente comenzó a burlarse abiertamente, y muchos creyentes simplemente movieron la fecha o buscaron nuevas profecías. Esto recuerda un poco a lo que ocurrió con el 2012 y su fin del mundo. Pero hay una gran diferencia. 2012 tardó años en construirse como un fenómeno cultural. Pero el miedo que generó... Y para 2012 hubo una buena película. Acá ni siquiera hubo una película de rapto todavía. Pero fue real. Pastores, psicólogos y hasta noticieros tuvieron que salir a calmar a quienes estaban entrando en pánico. Había fanáticos llorando, diciendo que no querían quedarse solos en la tierra cuando todo esto pasara. Y al final llegó el 23, llegó el 24... y no pasó absolutamente nada, ni trompetas, ni apocalipsis, ni rapto. La vida siguió igual. Igual para todos, menos para el tipo que entregó su coche y luego tuvo que ver cómo se lo llevaban sin poder hacer nada. O para quienes renunciaron a su empleo creyendo que ya no lo iban a necesitar. Igual eso de regalar un auto es rarísimo. Pienso cómo hacerlo en Argentina y tenés que donarlo mediante un contrato. ¿Habrá hecho tanto el tipo este o lo metió en un camión y lo dejaron en estacionamiento y listo? Aparte, ¿para qué? Que no esté arriba del auto, que lo deje en su casa. Igual yo quiero creer que esto es mentira, que está todo fake. Lo más interesante de todo esto es que no es la primera vez que pasa. En 2011 hubo un pastor que aseguró la fecha del fin del mundo. Antes, en 2012, tuvimos a los mayas prediciendo el apocalipsis. Y aún así, en pleno 2025, la gente sigue cayendo en el mismo miedo colectivo. Que dicen que había personas que realmente sí creyeron que iban a ser raptadas y que decidieron dejarlo todo. No sé, no entendía el dato. El dato es así. Un pastor dijo que se venía el rapto en tal fecha. El rapto es la mitad de la población se va al cielo de una, desnuda, y la otra mitad queda en la tierra toda destruida. Entonces la gente se fue quitando los bienes de encima. Si llega a ocurrir otra vez eso, ustedes pueden donar todos sus bienes a este canal, ¿sí? Así que quiero que lo sepan por las dudas. Acá no vamos a tener ningún problema con quedarnos con todos los bienes materiales mientras ustedes se van derechito al cielo. Desde renunciar a su trabajo hasta abandonar a su familia. Y esto por no decir cosas materiales. Y es que dejaron de pagar absolutamente todas sus deudas, ya sea un préstamo, ya sea sus servicios como la luz, el internet, la renta, porque pensaban que iban a ser raptadas. Pero al final ya todos sabemos lo que pasó. El rapto, pues parece que no ocurrió. Y aquí es cuando muchos se reían diciendo: muertes en Disney. En menos de 30 días se registraron 5 personas que murieron dentro de Disney World en...
Se puso Void Disney. Disney Voidland. ¿Queda bien? Orlando, Florida. El caso más reciente ocurrió en el Sarasota Springs Resort and Spa, donde encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. Y lejos de ser un hecho aislado, este se suma a una cadena de incidentes que comenzaron desde el 14 de octubre de 2025. La primera muerte fue la de una mujer en el Contemporary Resort, que según reportes, ella misma se desvivió. Después, un hombre falleció en el Fort Wilderness debido a una condición médica previa. Días más tarde, se reportó un segundo desvivimiento, otra vez en el Contemporary Resort. Capaz que había algún empleado de Disney que tenía la Death Note y andaba creativo de nombre. Y poco después, una mujer más murió en el Pop Century Resort. Parecen demasiadas coincidencias que en tan poco tiempo haya sucedido esto en un lugar que se vende como el sitio más feliz del mundo. Este año ya van más de 73 millones de turistas en Disney y además cada semana se están mudando unas 10,000 personas al estado de Florida. La pregunta es inevitable, ¿esto es solo una serie de tragedias desafortunadas o hay algo más oscuro que no se está diciendo? Now, 5 people have died at Disney in less than a month. The New York Post is reporting this latest death happened at the Saratoga Springs Resort. For perspective, it's right across the water from Disney Springs. Now, we're working to learn exactly how this person died. Let's break down, though, these recent deaths happening at Disney. So on October 14th and the 23rd, 2 happened at the Contemporary Resort. Then later on in October, on the 21st, a man had a medical episode at the Fort Wilderness Resort. He later died. At the Pop Century Resort on November 2nd, a woman was found unresponsive and later died. And then the latest death here on November 8th, we don't know the cause just yet, but it happened at Saratoga Springs. Instagram se vuelve oscuro. El 26 de febrero de 2025 sucedió algo muy extraño en Instagram, algo que muchísimas personas notaron casi al mismo tiempo. Ese día, para muchos usuarios, la aplicación se volvió particularmente oscura. ¿Qué pasó con el Instagram ese día? Se le rompió el algoritmo a Instagram, no compiló el código y empezó a todo... Se complicó. Instagram, que pertenece a Meta, la misma empresa de Facebook y WhatsApp, plataformas que siempre presumen tener reglas bastante estrictas sobre lo que se puede y no se puede mostrar, comenzó a enseñar videos extremadamente fuertes, cosas que normalmente no verías ahí ni por error, desde asesinatos hasta grabaciones sin ningún tipo de censura, más propias de sitios donde prácticamente todo se permite. Varios usuarios de la red social. Y pensar que capaz que fue una prenda, tipo, 2 chabones apostaron que tal equipo ganaba o perdía tal partido y uno perdió y otro dijo, bueno, me toca a mí. Modificó el algoritmo y empezó a tirar pura porquería para todo el mundo. Recurrieron a otras plataformas para expresar su preocupación por una reciente afluencia de contenidos dañinos en el servicio, como desmembramientos, cuerpos carbonizados, comentarios sádicos hacia imágenes que representaba el sufrimiento de personas y animales. Varios decían que usar Instagram ese día se sentía más como estar navegando en X, donde el control del contenido es mucho más relajado. Donde todo es un quilombo. Lo más raro es que Meta nunca dio una explicación clara y tampoco fue algo que le pasara a todos, mientras algunos aseguran que su algoritmo cambió por completo y les mostró cosas perturbadoras durante horas. Otros dicen que para ellos fue un día totalmente normal. Obviamente que los usuarios sanos de mente comenzaron a denunciar esto, pero Instagram le chupaba 5 huevos. Recién tardó un día entero en corregir esto que estaba pasando y que Instagram vuelva a la normalidad. Y ahí está lo inquietante del caso, que nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó, si se trató de un error, una prueba del algoritmo o algo que sí. Se me hace que fue una boludez, tipo, en alguna opción de filtros de contenido delicado, algún empleado puso sacar filtro y pasó todo este quilombo. Se me hace que no fue algo tan difícil. Fue algo medio así, medio boludo. Pero ¿qué pasó? Y cuando pasó ya quedó la mancha
y la anécdota en la plataforma. Simplemente se salió de control por un rato. Justo por eso, este episodio quedó como uno de esos momentos raros de internet que todavía generan dudas y conversación. Como yo cada vez uso menos Instagram, ni me enteré. Igual no sé si pasó en todo el mundo o capaz solo en Estados Unidos. En los últimos años, las portadas de The Economist se han vuelto cada vez más inquietantes, y esto no empezó con la que mira a 2026. De hecho, mucho del ruido viene de portadas anteriores, que con el tiempo terminó generando comparaciones bastante incómodas. Es la portada de la revista The Economist, y la de 2026 ya llegó. Tanques, robots, vacunas, líderes tensos y un pastel con el número 250 en medio. Esto igual todos los años que The Economist larga una portada sobre tal año, la usan como una especie de interpretación de hechos que van a ocurrir, como que si fuese un oráculo. Muchos, la revista dejó de ser solo análisis político y económico y pasó a sentirse... Dicen que son señales que dan las élites, los Illuminati, los reptilianos que gobiernan. Como un mapa adelantado de cosas que después ocurren en la realidad. Un ejemplo tan claro como el agua es el de la portada de 2025, donde aparece una figura femenina con rasgos que mucha gente identificó rápidamente con Claudia Sheinbaum. En noviembre de 2023, The Economist mostró en su portada una silueta de Claudia Sheinbaum en medio de los protagonistas que dictarán el ritmo de la economía en 2024. Mostró la figura de una mujer con una coleta alta, característica distintiva de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su momento fue visto como una exageración o una simple coincidencia visual, pero el detalle es que esa portada salió mucho antes de que ella ganara las elecciones. Con el paso del tiempo y ya con el resultado sobre la mesa, esa imagen empezó a leerse de otra forma, como una representación adelantada de un escenario que terminó cumpliéndose. En esa misma portada de 2025 también aparece un ojo con características muy específicas que muchos relacionaron con Elon Musk. Lo inquietante es que tiempo después Musk apareció públicamente con un ojo morado, y al comparar ambas imágenes, las similitudes llamaron bastante la atención. Tampoco forzada esa interpretación del ojo. No se trata de decir que la revista predice el futuro, pero sí de reconocer que estas coincidencias han ocurrido más de una vez. Con ese antecedente, la portada que apunta hacia 2026 generó todavía más inquietud. En ella, el planeta parece convertido en un balón de fútbol, una referencia clara al Mundial de 2026, pero rodeado de un ambiente caótico. Hay guerras, tanques, drones, robots, jeringas, pastillas, líderes políticos reconocibles como Donald Trump y un dólar que parece perder fuerza. El mundo se muestra dividido en rojo y azul, no tanto como una polarización clásica, sino como si estuviera fracturado. El detalle más escalofriante es un cerebro humano conectado por un cable a un control de videojuegos, no como alguien jugando, sino como si la mente fuera el propio sistema. La interpretación que muchos hacen es que la realidad empieza a funcionar bajo reglas similares a las de un videojuego. Estímulos se está poniendo muy Black Mirror esto. Calculados, recompensas rápidas y decisiones que creemos libres, pero que ya vienen condicionadas. La idea de fondo es que los conflictos del futuro no... Esto como cuando a ustedes le aparece la alerta de que Matex se prendió directo y no pueden parar y automáticamente tienen que entrar al directo, ¿no? Se peleen solo por recursos o territorio, sino por la mente humana. La tecnología deja de ser una herramienta y empieza a verse como una fuerza difícil de controlar. Es que el juego cambió y la inteligencia artificial no solo va a transformar a la humanidad, también hay rumores de que puede traer el apocalipsis. Drones vigilando, robots reemplazando trabajos, inteligencia artificial avanzando más rápido de lo que la sociedad puede asimilar. Incluso el cuerpo humano aparece como otro campo de disputa, con referencias a biotecnología y modificación.
Y estaría bueno ser un cyborg. O sea, para ustedes, si el chip de Neuralink, el que pone Elon Musk en la cabeza de las personas, si eso se llega a funcionar, ¿qué actualización se pondrían? Tipo, ¿qué quisieran ustedes desactivar de su cerebro, de los límites que tiene el cerebro naturales, para aprenderlo así de una? Yo estoy entre todos los idiomas, tipo saber todos los idiomas de una actualización, chip en el cerebro, listo. Y la otra, capaz más complicada o imposible, pero hablar con algún animal. Perro, gato, el que sea, si se puede, meteme el chipcito. Y si no, uno bien fácil, poneme que el chipcito se conecte al celular por Bluetooth, Wi-Fi, lo que sea, y yo pueda desactivar para dormir. Tipo, yo le pongo en 8 horas despertarme, aprieto y instantáneamente me duermo. O bueno, te dé 10 minutitos ahí como para creer que te dormiste vos. Pero estaría bueno eso, ¿no? Prefiero ver gente sin ropa. Acá tenemos un problemita. Yo creo que deberías ver un psicólogo, antes que nada. Que el chip me ayude a ver sin lentes. ¿Qué graduación de lentes tenés, Flor? Eso por un lado. Por el otro, hay operaciones para eso hoy en día. Tengo 2 amigos que los dos hicieron la operación de ojo y no extrañan para nada tener lentes otra vez. Encima ninguno de los dos veía un carajo. También sería bueno que el chip te dé como la capacidad de o ver como microscopio o ver como telescopio. A lo lejos con mucha claridad o a lo cerca también con mucha claridad. El Mundial de 2026 parece más un símbolo político que un evento deportivo. Como si el espectáculo fuera solo una distracción dentro de un escenario mucho más tenso. Por eso, después de lo que ya pasó con la portada de 2025, esta nueva imagen no tranquiliza, deja preguntas y encaja perfecto como uno de los temas más inquietantes que ya se estaban gestando. Mira, te pusieron ahí unos tanques de guerra, bueno, bastante cosas bélicas. No sé qué día salió esta portada, pero ya fue el 3 de enero que se interviene Venezuela y bueno, también reflota todo el tema bélico por ese lado, siendo que el siglo XXI se está poniendo en un siglo bastante de paz. Desde la intervención a Rusia en adelante, la cosa cada vez está más picante. Desde el 2025. Supergripa. La supergripe es algo que ha llamado poderosamente la atención del mundo entero. ¿Por qué se tapa la nariz con una taza? Ese tipo. En videos, noticias y TikToks se decía que los hospitales estaban llenos, que las escuelas cerraban y que una nueva enfermedad estaba fuera de control. Están circulando noticias alarmistas sobre una supuesta nueva gripe mortal llamada H3N2 y la gente pierde la cabeza. Mirá lo que son los pibes TikTok, que para poner noticia necesitas un gameplay de fondo de Minecraft con un títere adelante del gameplay, más la información después que también tiene imágenes y también tiene subtítulos dinámicos. Porque creen que se viene otra pandemia. Básicamente estaban diciendo que venía algo peor que la pandemia que acabamos de pasar. Pero esto solo fue un tema sensacionalista. ¿Pandemia 2.0? Yo estoy. Algo que se volvió muy amarillista para llamar la atención. Por esta variante presenta las mismas características que la influenza estacional que circula cada año. Los especialistas aseguran que no representa un motivo de alarma, ya que es común que el virus registre pequeños cambios genéticos. O sea que la noticia fue que había gripe, que esta gripe era re fuerte y después se dijo que era gripe estacional porque en esta época del año es común que haya gripe. Tremendo. Se estaba propagando no era un virus nuevo ni algo desconocido, era influenza, la gripe de siempre, solo que una variante llamada H3N2 empezó a contagiarse muchísimo más rápido de lo normal, no porque fuera más peligrosa, sino porque se pegaba con mucha facilidad. Países enteros están cerrados. Puede ser eso, puede ser que la única cura sea ponerse una taza a la nariz. Si hay otra pandemia, vuelvo a ser otaku, ya fue. Va a estar complicado eso, ¿eh? Volver a la otakucidad. Termina hablando japonés, Eva. No, Mateo, me toca recibir antes. Hay tiempo para recibirse, che. ¿Qué tanto apuro? Escuelas y regresando al uso de cubrebocas. La culpable es la supergripe H3N2. Esta nueva variante de influenza A está llevando a miles al hospital en tiempo récord. En países como Reino Unido e Irlanda, hubo tantos enfermos al mismo tiempo que algunos hospitales se saturaron y en ciertas zonas se tomaron medidas temporales, como limitar visitas o cerrar escuelas por unos días, no por pánico, sino porque simplemente había demasiada gente enferma al mismo tiempo. Eso hizo que muchos pensaran que el mundo estaba entrando otra vez en algo parecido a 2020.
Con este alarmante aumento de contagios y luego de la crisis sanitaria por COVID que afectó a todo el mundo, es lógico preguntarse, ¿estamos ante la próxima pandemia? Pero no fue así. Estoy preparadísimo para una nueva pandemia, boludo. ¿Una nueva cuarentena? No. Hoy día está todo preparado para otra cuarentena. Pero que sea sí o sí, loquito, retrasame los contagios hasta de marzo en adelante. Igual que la otra. Y capaz que arranque en abril. Ahí sería espectacular. El problema real fue que cuando muchas personas se enferman juntas, aunque la mayoría solo tenga gripe, los hospitales no se dan abasto. En países como Estados Unidos, Canadá, Japón y varios de Europa pasó algo parecido, una temporada de influenza más fuerte de lo esperado. En México también hubo casos, como todos los años, pero no hubo una alerta grave ni colapso del sistema de salud. Aún así, el miedo se expandió rápido porque en internet el susto corre más rápido que la información. Nivel 4. Tiene pinta de que son, ¿cuánto? 8 niveles más o menos. 8 o 7 niveles. Que sea la gripe verde y que todos se conviertan en zombies. Para eso necesitaría nutrirme un poquito más de armas de fuego. Y también estoy, digamos. Pero ahí arranca una especie de apocalipsis zombie. Para el cual varias personas creo que debemos estar preparadas. Ya es otra cosa eso. Protestas de generación Z en México. En México, miles de jóvenes, la mayoría de la generación Z, salieron a marchar por el hartazgo de la situación del país. Todo empezó porque la gente estaba cansada de la inseguridad, de que matan a personas inocentes y de que muchas autoridades no hagan nada o respondan demasiado tarde. El punto que terminó de encender todo fue cuando asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un caso que se volvió viral y que hizo sentir a muchos que si a un político lo podían matar así de fácil, cualquiera estaba en riesgo. Se acaba de dar unos disparos en estos momentos en el centro histórico de la ciudad de Uruapan, Michoacán. La marcha arrancó como una idea entre jóvenes en internet, algo chiquito que se compartía en grupos privados. La intención era levantar la voz y mostrar que ya no querían vivir con miedo ni con gobiernos que parecían ignorar. Mirá, tenía flyer y todo, con un dress code. Grupos privados. La intención era levantar la voz y mostrar 15 de noviembre, fuente del Zócalo de Puebla, traer playera roja o negra, logo de One Piece, o gobiernan bien o se van al chocho. Mostrar que ya no querían vivir con miedo ni con gobiernos que parecían ignorar lo que pasa afuera. Y aunque eran los jóvenes quienes convocaron, mucha gente de otras edades se sumó porque sentían lo mismo. Bueno, también que sepan que usted es la mamá de Fer, que lo vino a acompañar a la marcha. Sí, venimos su papá y yo y su tía, que no esté solo y porque lo que está pasando en el país no es justicia. Muchos en México crecieron rodeados de violencia, noticias fuertes y promesas que nunca se cumplen, así que sienten que nadie los escucha y que les toca hacer ruido por su cuenta. Luego de las tensiones que dejaron la movilización del 15 de noviembre en el centro histórico de la Ciudad de México, incluyendo agresiones, personas detenidas y el derribo de vallas metálicas, la generación Z volvió a llamar a los ciudadanos a las calles. Por eso no sorprendió que después de la primera logo de One Piece con skin de mexicano. Nice. México no se rinde, mexicanos al grito de guerra. Marcha, se empezaran a convocar más, buscando mantener viva la presión. No es momento de dejarnos espantar tampoco. ¿Qué te pasó? ¿Te cayó un piedrazo? Me tiraron una piedra, sí. Es que están las piedras gigantescas, ¿verdad? Sí, así como las están aventando, las están regresando. Las protestas dejaron muchos heridos, dudas y mucha polémica, pero no solo se habló de inseguridad o de marchas. En internet empezó a crecer todo un lore alrededor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no es cualquier cosa, mucha gente empezó a burlarse y preocuparse porque sentían que cada vez que abría la boca decía cosas que no ayudaban o que estaban totalmente fuera de lugar. Cada frase polémica se volvía meme y eso alimentó todavía más el enojo de los jóvenes. La figura de acción que tiene el poder de decirlo todo sin decir nada. No estamos hablando de eso. Ya abrimos una carpeta de investigación. Haz que dé su mañanera. Llega a defender, pero no a su pueblo. Regresar a la... Me falta lore de esto, pero qué bueno que están los videos de ese tipo usando esa IA de muñecos que no sé si tiene un concepto específico.
en el que lo usan para trolear, boludo. Figura de acción que tiene el poder de decirlo todo sin decir nada. No estamos hablando de eso. Ya abrimos una carpeta de investigación. Haz que dé su mañanera. Llega a defender, pero no a su pueblo. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No puedo con ella, de verdad. No la soporto. Tiene la cara caída entera de la poca energía que tiene de vivir. ¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? No. Mala pregunta. Uno de los momentos que más molestó fue cuando insinuó que la protesta podía estar manipulada por grupos políticos. Para miles de jóvenes sonó como una forma de quitarles mérito, como si no fueran capaces de pensar solos o de organizarse sin que alguien los controlara. Esa idea se hizo enorme en redes y la gente empezó a repetir que la presidenta no entendía a los jóvenes, ni sus problemas, ni la realidad del país. Ya en estos dos casos. Ya no te voy a contestar. Bueno, gracias, presidenta. Sí. También se volvió parte del lore la sensación de que la presidenta siempre respondía tarde. Cuando había un incidente grave, la gente decía que ella parecía más preocupada por defender su imagen que por reconocer lo que estaba pasando. Tengo un reclamo aquí a los que hicieron el hospital, porque se llama Hospital de la Mujer y el Niño. ¿Y dónde quedaron las niñas? A Tamaulipas, preguntarle, gobernador, pues siempre el tema de seguridad de Tamaulipas ha sido... ese es otro tema. No. No, vinimos a hablar sobre polos de bienestar. Cuando por fin hablaba, soltaba frases que muchos consideraban frías o desconectadas, lo que alimentaba aún más la idea de que no estaba en sintonía con la gente que estaba protestando. A la par, en redes se empezó a juntar una especie de archivo gigante de sus declaraciones más desafortunadas. Cada nueva frase se sumaba al catálogo y los usuarios la editaban. Che, la está destrozando a la presidenta de este video, chaval. La parodiaban y la mezclaban con escenas de caricaturas, películas o videojuegos. Y de la patria, porque patria se escribe con A de mujer. Poco a poco, el inentendible personaje Claudia Sheinbaum versión internet se volvió algo distinto de la presidenta real, una figura creada por la frustración y el humor de la gente, donde cada error se amplificaba al máximo. Durante la marcha, hubo quienes decían que la violencia en el Zócalo había sido culpa de infiltrados. Otros decían que fue un intento del gobierno de desprestigiar a los jóvenes. Cuénteme qué hace por acá en esta marcha. Ando hasta sin zapatos. Adoro mi país y lo amo, pero eso no se vale, el gobierno ese no vale. Usted estaba hasta adelante. Ay. ¿Cuánta gente está lastimada? Hay mucha gente lastimada, correcto. ¿Y quién lo está haciendo? El gobierno. Como la presidenta insistía tanto en ese tipo de versiones, Internet lo tomó como otro ejemplo de que estaba alejada de la realidad. Muchos reaccionaron diciendo que no quería admitir fallas del gobierno ni de la policía, y eso reforzó el personaje que la gente estaba construyendo. Incendios en Los Ángeles. A casi un año de distancia... Me mató el de la presidenta, boludo, fue muy largo. Hoy ya se entiende mejor lo que realmente pasó con los incendios de Los Ángeles a inicios de 2025. No fue solo un incendio más, fue uno de los peores desastres que ha vivido la ciudad. Nuevas imágenes satelitales del CIRA muestran la rápida propagación del devastador incendio en Pacific Palisades, al oeste de Los Ángeles. El resultado final fue enorme. Más de 16,000 casas y edificios quedaron completamente destruidos. El fuego quemó más de 14,000 hectáreas. Bueno, y hoy nos está tocando a nosotros un año más con la Patagonia quemándose. Lo que significa que barrios enteros desaparecieron. At that commission meeting, you said, it's dire, someone will die. It's eerie listening to your words, because that's what occurred. So, it's... Let me just take a minute, sorry. Fire Captain Freddy Escobar. You're not supposed to make me cry.
El número de personas fallecidas superó las 30, una cifra que fue creciendo con el tiempo, conforme se revisaron casos relacionados con el humo y las evacuaciones. La situación fue tan grave que cientos de miles de personas tuvieron que salir de sus casas de un momento a otro. Muchas zonas se quedaron sin electricidad, sin señal y sin internet durante días. Eso hizo que mucha gente no pudiera comunicarse con su familia ni pedir ayuda. Por eso se activaron medidas de emergencia, como el uso de internet satelital, para que las personas al menos pudieran mandar mensajes y saber si sus seres queridos estaban bien. Yeah, we evacuated Savino. And we told them that's burned down, our house is burned down, the school is burned down, so they're trying to figure it out. How long had you lived here, Chen? We were here probably like 7-8 years. Yeah. En lo económico, el daño también fue enorme. Cuando se hicieron los cálculos finales, se confirmó que las pérdidas superaron los 100,000 millones de dólares. Eso incluye casas, negocios, autos, infraestructura y todo lo que se perdió o tuvo que reconstruirse desde cero. Por esa razón, estos incendios quedaron marcados como uno de los desastres naturales más caros en la historia de Estados Unidos. Ahora, un inmigrante, aparentemente de origen mexicano, podría ser acusado de haber causado los incendios forestales que afectan el sur de California, luego de que fue detenido cerca del lugar en el que se desarrolla el incendio Kenneth con un pequeño cilindro de gas o soplete. Con el tiempo también se aclaró que no todo fue culpa de la naturaleza. Es cierto que la sequía y los fuertes vientos ayudaron a que el fuego se expandiera muy rápido, pero en varias zonas el incendio comenzó por acciones humanas. Las autoridades confirmaron detenciones, tanto de personas que provocaron algunos incendios como de quienes aprovecharon el caos para robar casas abandonadas. Varias investigaciones tardaron meses en cerrarse. Hay familias que nunca pudieron regresar a su hogar y barrios que todavía no se recuperan. Robot humanoide. Bueno, se prendió fuego todos Los Ángeles. Robot humanoide ya lo reaccionamos en su momento. Debe hablar del X1. En 2025 se presentó Clone Alpha, el humanoide de Clone Robotics, que dejó incómoda a mucha gente no por lo que hace, sino por lo que es. No se trata de un robot con placas metálicas y cables visibles, sino de algo que por dentro copia casi por completo la anatomía humana, con músculos sintéticos que se contraen como los nuestros, un sistema esquelético completo y una red interna de tubos que funcionan como vasos y nervios artificiales, usando fluidos para moverse, algo muy parecido a sangre desde el punto de vista técnico. Por eso muchos lo describen como el primer robot con músculos, sangre y huesos biológicos artificiales, no porque sea un humano, sino porque su estructura interna se parece demasiado. Lo inquietante no es que camine, corra o haga acrobacias, porque ni siquiera puede hacerlo bien todavía, sino que esta es apenas una versión alfa, y la idea es cubrirlo más adelante con piel sintética y hacerlo cada vez más realista. Ahí es donde el tema se vuelve verdaderamente inquietante. Estamos hablando de máquinas que cada vez se están pareciendo a los seres humanos. Visualmente no parece un robot tradicional, sino más bien un cuerpo suspendido en un laboratorio, algo verdaderamente tétrico. Obsérvalo por tu propia cuenta. Da miedito este, Clone Robotics ha presentado Clone Alpha, que es un robot humanoide que replica detalladamente la anatomía humana, incluyendo sistemas esquelético, muscular, vascular y nervioso. Y voy a poner una imagen que seguramente va a dar pesadillas. Está tochísimo, ¿no? ¿Para qué tanto, no? O sea, a más de uno. Necesita tanta historieta. Dios. O sea, esto es el robot. Hombre, ojo, hostia. Parece... A ver, esto es de peli de terror, la textura, hermano. Parece de verdad un bicho de esos que en las series o películas lo están clonando desde alguna mente colmena o algo por el estilo. Ojo la canción, ¿eh? Sí, sí, es muy buena elección. No, y tenerlo colgado de esa manera. No, porque seguramente no sabe caminar. No será, y lo ponen así en movimiento. Terremoto y tsunami global. Oye, боже мой. Un terremoto muy fuerte ocurrió la madrugada del 29 de julio de 2025 en Rusia. Fue tan grande, con una magnitud de 8.8, que se considera de los más fuertes que se han visto en la historia.
Como pasó debajo del Es como tener un samba pero en tu propio hogar. mar, muchos países que están alrededor del Océano Pacífico activaron avisos de tsunami. Todos querían saber si algo peligroso venía en camino. Países como Japón, Estados Unidos. O sea, el año pasado hubo tremendo terremoto con tsunami y se activaron volcanes que estaban inactivos hace 10.000 años. ¿Qué nos depara en 2026? No sé, pero en 2025 dio que hablar en ese sentido. Unidos, México, Chile, Perú, Ecuador, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda y Australia se pusieron atentos. Mientras tanto, en internet la gente ya estaba compartiendo videos. Algunos eran reales, pero otros eran viejos y los subían como si estuvieran pasando ese mismo día. Eso hizo que todos se asustaran todavía más. En redes también se habló de algo sumamente extraño, pero que dejó a todos con un ojo cuadrado. Una supuesta predicción en un manga japonés. El manga se llama The Future I Saw y decía que en julio de 2025 iba a pasar un desastre horrible en Japón, un mega tsunami mucho más grande que el de 2011. Según esa idea, parece un barquito de papel el barco ahí. El día del desastre iba a ser el 5 de julio de 2025. Mucha gente se preocupó, canceló viajes y se quedó esperando a ver si pasaba algo. Pero llegó ese día y no pasó absolutamente nada. En Japón, todo siguió normal. Lo que sí pasó fue el terremoto en Rusia casi un mes después, el 29 de julio, pero Japón no fue el lugar del desastre como decía la profecía. Por eso, no se puede decir que el manga adivinó lo que pasó. Al final, millones de personas estuvieron con miedo real durante semanas, solo por algo que se hizo viral en internet. En la reedición del manga, el año 2021, estamos hablando ya mucho tiempo después, escuchen esto, se incluyó una predicción expresando que en julio del 2025 ocurriría una ruptura submarina entre Japón y Filipinas, generando un mega tsunami de hasta 3 veces más la magnitud de lo ocurrido en el 2011. Es aquí donde muchas personas supersticiosas en Japón estaban hablando de esto, lo volvieron tendencia, estaban diciendo que el manga lo volvió a hacer. Ojo al nivel 5. A ver si acá un manga predijo algo. Niños abducidos en el aire. Este caso salió a la luz en 2025 y la verdad es de lo más enfermo que se ha visto en la aviación comercial. Todo empezó con videos que se movían en lo más oscuro de internet. En la dark web comenzaron a surgir videos de niños siendo abordados dentro de aviones comerciales de la aerolínea Delta Airlines. Y lo peor es que quien lo hacía no eran pasajeros random, era personal de la tripulación. Esas personas que se suponen están ahí para cuidarte y ayudarte durante el vuelo. Just imagine the scenario. Your flight lands safely, pulls up to the gate as expected, and then all of a sudden federal agents storm on board and drag your pilot out in handcuffs. That's exactly what passengers on a flight from Minneapolis to San Francisco said happened Saturday night. Los responsables que compartían estas grabaciones era un grupo que se autodenominaba como Mile High Kinder. Las prácticas de hacer esto en un vuelo comercial, sobre todo en los baños, se le conoce como Mile High Club. La diversión, obviamente entre comillas, de tener relaciones sexuales con menores que habían sido engañados con cualquier pretexto para llevarlos a los baños o a áreas ocultas del avión. Y ahí grababan todo para venderlo como material de explotación. ¿Cómo carajo no trascendió toda la frontera esto? El caso se dio a conocer cuando arrestaron a Ruston Wagar, copiloto de Delta Airlines, en el aeropuerto de San Francisco. Tenía 34 años, era alguien confiable, con licencia para pilotar un Boeing 737. Pero en realidad era parte de una red completa que llevaba tiempo operando sin que nadie notara nada. Junto a él cayó Jennifer Powell, quien ayudaba a contactar y mover a los niños durante los vuelos. Delta pilot Rustam Bagwagar and this woman, 45-year-old Jennifer Powell, made their first court appearances Wednesday after both were charged with 24 counts of sexually assaulting a child. Neither entered a plea. Los investigadores descubrieron que no era un caso aislado. Usaban rutas específicas, movían a los menores cerca de zonas estratégicas del avión y hasta se coordinaban con otras tripulaciones.
Todo estaba fríamente planeado. Uno de los detalles más indignantes fue la declaración de un niño de 7 años. Cuando intentó pedir ayuda, lo amenazaron con lanzarlo por la puerta del avión si decía algo. Imagínate el terror de escuchar eso a miles de metros de altura sin poder escapar. Los videos se subían editados para no mostrar rostros de los agresores, pero sí de las víctimas, y había gente pagando mucho dinero por verlos. A día de hoy, el FBI y otras agencias todavía están buscando a más involucrados. Pilotos, sobrecargos e incluso personal de tierra podrían ser parte del mismo grupo. Los cargos contra Wagar superan las 2 docenas de delitos graves, y esto apenas es el principio. Pasajeros dormidos, viendo una película o esperando la botana, mientras a unos metros ocurría algo que nadie se imaginaba. 2024 R4. En febrero de 2025... Este estuvo bueno. Creo que es el asteroide el meteorito que decían que no iba a explotar todo. La NASA encendió las alarmas con el asteroide 2024 IR4. Igual me suena que fue más a fines de año que apareció ese meteorito que les digo. Este capaz es otro. Lo que comenzó como un hallazgo reciente terminó escalando a titulares mundiales cuando se anunció que había una probabilidad del 2.3% de que impactara la Tierra en 2032. Días después, esa cifra aumentó hasta un 3.1%, convirtiéndose en el objeto espacial con mayor nivel de riesgo en años. En la escala de Turín alcanzó un preocupante nivel 3. Como bien lo saben, las probabilidades de que el meteoro IR4 impactara la Tierra era del 2.3%, pero ahora ya han incrementado y parece ser que van a estar incrementando conforme va pasando el tiempo. Inclusive hay un experto que estaba diciendo que en caso de querer detener este meteoro no hay nada que hacer, porque dice algo muy interesante. Dice, muchos pensamos que viene un meteoro y que está completamente estático. Dice, no, los meteoros van dando vueltas y para poder estacionar un satélite, un cohete que lo desvíe, es demasiado difícil. Y es por eso que se dicen que si el meteoro va a impactar la Tierra, tal vez sea muy tarde para detenerlo. Lo inquietante era la explicación de los expertos. Ellos decían que si el asteroide venía en trayectoria de choque, prácticamente no había forma de detenerlo. A diferencia de lo que muchos creen. Tiene que haber alguna manera de tirar una bomba nuclear a un asteroide mientras se está moviendo, ¿no? No podemos ser tan pete como humanidad. Un meteorito no se mueve como una roca estática. Gira, rota y su trayectoria... Cagarlo a misilazo o algo por el estilo. Es impredecible. Eso hacía que cualquier plan para desviarlo fuera casi imposible. Cosas tan extrañas que están pasando en el mundo. La NASA activa una alarma a nivel mundial porque el asteroide puede impactar en el año 2032. Pero nosotros ya vimos esto. ¿Ustedes tienen memoria a corto plazo? ¿Recuerdan la película No mires hacia arriba? Esa película está buenísima para ver lo que podría llegar a pasar si cae un asteroide en la Tierra. O si se presume que cae uno. Cuando todos miremos esa gran luz en el cielo, en enero del 2027, nos daremos cuenta que la NASA mintió. Por unos días, el miedo se volvió real en el mundo entero. Pero lo más desconcertante fue lo rápido que cambió todo. El 19 de febrero, la probabilidad bajó al 1,5%, el 20 ya estaba en 0,28% y hacia finales de mes se desplomó hasta el 0,05%, casi eliminando el peligro. Esta semana ha salido la noticia de que hay un posible asteroide y un posible contacto con la Tierra. La pregunta es, ¿qué tan lógico es pensar que si la probabilidad cayó de un día para otro, también podría subir igual de rápido? ¿Estamos realmente a salvo con ese porcentaje tan bajo? ¿O es algo que todavía debería preocuparnos? 3 y Atlas. Este era, el 3 y Atlas. En julio de 2025, los telescopios del sistema Atlas detectaron algo nuevo en el cielo. Parecía un cometa normal, pero el detalle era que no venía de nuestro sistema solar. Era un objeto que venía del espacio exterior, igual que Oumuamua hace algunos años. ¡Oumuamua! Por eso lo llamaron 3I Atlas, el tercero de este tipo en ser descubierto. Pues, la realidad es así como la escuchas.
3I Atlas cambia de velocidad como si fuera un vehículo. Este se llegó a decir que podía ser una nave espacial, por eso cambiaba la velocidad. O sea que ya no es un asteroide, sino que puede ser una nave media kamikaze. Un grupo de entusiastas de la teoría de la panspermia afirmó que el cometa no era una nave, sino un contenedor de vida. Al observarlo mejor, los astrónomos se dieron cuenta de que no se comportaba como un cometa normal. Su brillo subía y bajaba sin un patrón. Su color cambiaba de verde a azul profundo. Tiene RGB. Y lo más raro, su cola no seguía la fuerza del sol, como si tuviera voluntad propia. Algunas imágenes incluso hacían pensar que tenía una forma artificial, algo que ningún cometa debería tener. Entonces comenzaron a preguntarse varias cosas como si realmente era un cometa o incluso si se trataba de una sonda extraterrestre. Astrónomos independientes dijeron que la luz que reflejaba tenía pulsos regulares, como una señal. Otros aseguraron que radiotelescopios captaron microseñales cuando pasaba. También se notó que el objeto cambiaba un poco su dirección y su velocidad aumentaba, algo imposible sin motores o tecnología. Eso hizo que algunos creyeran que no estaba solo viajando, sino que alguien o algo lo estaba controlando. ¿Tú crees que el 3I Atlas es un objeto de tecnología no humana? Creo que tiene inteligencia y que va más allá de un simple cometa. Pues no viene solo, viene más uno. La NASA activa su programa de defensa planetaria. En marzo del 2026, la NASA va a tratar de encontrar comunicación con el 3I Atlas. Si está hablando, lo vamos a escuchar, y si lo escuchamos, lo vamos a traducir. China detectó que el 3I Atlas se mantuvo completamente inmóvil durante 6 horas. Hay teorías que dicen que podría traer vida microscópica para regar planetas. Otros más alarmistas creen que agencias como la NASA ocultan información y que muchos astrónomos tienen prohibido hablar del tema. Incluso se han reportado fallas en satélites y luces raras. Ya están flasheando que el asteroide es eso. Es una supernave que parece un mosquito. En el cielo cuando 3I Atlas se acercaba. Lo único seguro es que nadie entiende por completo cómo funciona. Es la principal voz desde la ciencia defendiendo que este objeto podría ser una nave alienígena. Como ven, no hablamos de un loquito, sino de una persona respetada en su ámbito científico, pero sin olvidar también su polémica con sus declaraciones cuando entra en estos terrenos. Pues bien, para ojos de este investigador, Atlas bien podría ser un cometa, pero también podría ser una nave extraterrestre. Es más, podría ser una nave extraterrestre no amistosa. De hecho, él lo cataloga como nivel 4/10 dentro de su propia escala que mide eso, la probabilidad de encontrar un artefacto alienígena, lo que él llama su escala, la escala de Loeb. Safari humano en Sarajevo. Vi la noticia, pero nunca me puse a investigar, así que llegó el momento de ver qué carajo pasó en Sarajevo. Encima, no sé si ustedes ven One Piece, pero hay muchas similitudes a un episodio de la historia, que hay una especie de safari humano. Y yo justo estaba viendo esa parte de la historia cuando ocurre esto. Durante años se decía que en la guerra de Sarajevo había ricos que viajaban a la ciudad solo para dispararle a personas inocentes, como si fuera un juego. Mucha gente pensaba que eso era puro chisme de guerra, algo tan horrible que seguramente no podía ser verdad. La Fiscalía de Milán investiga safaris humanos en Sarajevo. Fuerte, lo he escuchado. Viajes a la guerra en los 90 pagando por disparar a personas. Tenemos que ir atrás en el tiempo cuando hubo la terrible guerra de los Balcanes, que es, junto con la de Ucrania, la guerra más, y te diría que más, la guerra más bestial que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en 2025, la Fiscalía de Milán abrió una investigación oficial porque empezaron a aparecer testigos, documentos y declaraciones que muestran que esa leyenda urbana, de hecho, era 100% real. Todo esto salió a la luz por un ex militar bosnio que decidió hablar después de décadas. Él contó que durante el asedio, algunos extranjeros con mucho dinero, principalmente italianos, pero también rusos, pagaban para que los llevaran a posiciones de francotiradores. Desde ahí, disparaban a civiles que solo intentaban cruzar la calle, buscar agua o comida o simplemente sobrevivir.
Sarajevo estaba rodeada por enemigos y era una ciudad atrapada. Cualquier salida podía ser mortal. Y mientras la gente corría para salvarse, estos hombres lo veían como una especie de deporte. Lo más impactante de lo que se descubrió este año es que había precios por persona. Según los testimonios, matar a un niño costaba más que matar a un adulto. Esa información llegó a los fiscales en 2025 junto con datos que nunca se habían hecho públicos. Personas pagaban por matar. Lo que dice el ex juez Guido Salvini, dice más adelante esto que hemos escuchado, que pagaban más si conseguían herir a una mujer, a un niño. Es el ex juez Guido Salvini. También se habló de que estos viajes empezaban en Italia, en lugares como Trieste, donde los organizadores reunían a los turistas. Luego los llevaban a Bosnia, los escondían y los acompañaban hasta las zonas donde no eran soldados, eran civiles adinerados buscando sentir adrenalina en medio de una guerra que no era suya. En los 90 sí hubo rumores de esto, incluso periodistas lo mencionaron, pero nunca se tenían pruebas suficientes. Quedó enterrado como tantas cosas horribles que pasan en una guerra. Pero en 2025 comenzaron a salir documentos que confirman que los servicios secretos italianos habían recibido avisos desde Bosnia hace 30 años. En ese entonces... llegó con 30 años de delay nomás, o sea, tranqui. Entonces, no lograron llevar el caso a juicio. Ahora, con nuevas declaraciones y archivos encontrados, la justicia italiana decidió retomarlo. Lo que antes parecía imposible de comprobar, hoy está siendo investigado oficialmente. Durante el sitio de Sarajevo murieron más de 10.000 personas y 2 millones se vieron obligadas a huir de Bosnia. No eran soldados, eran civiles y familias que solamente buscaban sobrevivir. Para Bosnia esto no es cualquier cosa. Significa recordar que el asedio no solo fue bombas y disparos. También hubo personas que viajaron para convertir el sufrimiento ajeno en una experiencia pagada. Por eso este tema entra perfecto en un iceberg del 2025, porque este no es el año en que pasó, sino el año en el que por fin se confirmó. 3 décadas después, lo que muchos negaban como una historia inventada quedó expuesto. Los safaris humanos de Sarajevo existieron y ahora, por primera vez, hay una investigación real que puede llevar a responsables ante la justicia.